Bueno. Vuelvo a repetir entonces el proceso de la desaminación oxidativa para que quede Por grabado. favor, profe, por favor. No, más allá de que quede grabado para que podamos ver lo que iba explicando. Ok. Gracias. Gastón, ¿encontrás la reacción? Estoy en el apunte y sí, está la desaminación oxidativa. No sé si la llegás a ver. Si no, si querés pongo los apuntes tuyos, los que son de PowerPoint en PDF. Decime si este está bien. A ver. No veo. A ver, veamos. Bueno, igualmente está la desaminación oxidativa. Ok. Con eso alcanza. No es fácil ver a veces en el celular, ese es el problema. Lamentablemente no me queda más remedio. Bueno, entonces, en la desaminación oxidativa tenemos el glutamato. El glutamato tiene un grupo amina en el carbono 2 del ácido glutámico. Y por acción de la glutamato deshidrogenasa, en presencia de una coenzima, que es el NAD oxidado, se va a formar en ese carbono 2 un carbonilo, es decir, que se oxida el carbono 2 a carbonilo y la coenzima se reduce, es decir, se lleva los protones y los electrones de ese carbono. ¿Eso está claro? Lo que se pierde es amoníaco. Sí, profe, sí. Bien. ¿Qué pasa con ese NAD reducido? Va a la cadena respiratoria, naturalmente. ¿Para qué? Para recuperar su forma inicial. ¿Y qué pasa con el alfa-cetoglutarato? ¿Dónde conocemos el alfa-cetoglutarato? ¿En el ciclo de Krebs? Exactamente. O sea, los carbonos del glutamato se van a degradar para dar dióxido de carbono y agua a través del ciclo de Krebs. Y el nitrógeno, ya veremos dónde va a ir a parar, porque acá nos quedó en suspenso el nitrógeno. Y la coenzima reducida va a ir a la cadena respiratoria a recuperar su forma primitiva. O sea, que de todo este conjunto, o sea, aminoácido que forma cetoácido, coenzima que se reduce y amoníaco, lo único que no sabemos qué es lo que pasa es con el amoníaco. Bien, y de hecho, el amoníaco se elimina en los animales a través de un proceso que es el ciclo de la urea. Así que vamos a ver un par de reacciones más de los aminoácidos y después veremos el ciclo de la urea. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Segundo tipo de reacción que sufren los aminoácidos y es la transaminación. ¿Qué significa eso? La enzima va a ser una aminotransferasa, o sea, una enzima que es capaz de tomar un grupo amino de un esqueleto carbonado y transferirlo a otro esqueleto carbonado. La coenzima en ese caso es el fosfato de piridoxal.
ese fosfato de piridoxal es un intermediario porque tiene un grupo aldehído que toma momentáneamente como intermediario el grupo amina en ese carbonilo del aldehído y luego lo cede a otra estructura carbonada. Así que el piridoxal fosfato se transforma en piridoxamina, fosfato, y luego vuelve a piridoxal fosfato. ¿Qué significa eso? Que no sé si estará la reacción de transaminación en la pantalla. Sí, profe, está. Bien, entonces, tenemos un aminoácido que tiene un R1, digamos, puede ser cualquier aminoácido. La transaminación es válida para todos. Y tenemos simultáneamente un cetoácido. El grupo amina de ese aminoácido va a desaparecer. Va a ser tomado por la coenzima. Y luego va a ser entregado a un esqueleto carbonado que tiene un carbonilo. Entonces, supongamos que tenemos R1 en el grupo R del aminoácido y el grupo R1 va a quedar al final de la reacción en un cetoácido. O sea, la transformación va a ser de aminoácido a cetoácido. Y simultáneamente hay un cetoácido que tiene un grupo R que vamos a llamar 2, que va a tomar de la piridoxamina, que es la coenzima con el grupo amina momentáneamente en su estructura, y entonces será transferido a ese cetoácido que se va a transformar en aminoácido. Quiere decir que por transaminación, a partir de un aminoácido, podemos obtener cualquier otro si utilizamos el cetoácido adecuado para recibir el grupo amina. Supongamos el alfa-cetoglutarato y el glutamato son un par de estos compuestos, y piruvato y alanina es el otro par. Entonces, comenzamos con el glutamato, que se va a transformar en alfa-cetoglutarato. Y el piruvato va a aceptar el grupo amina y se va a transformar en alanina. Eso es lo que significa esa ecuación. También se puede utilizar oxalacetato. Si usamos oxalacetato en lugar de piruvato, lo que vamos a obtener es aspartato. Así que tienen ustedes el ejemplo. Cualquiera de los dos es válido, tanto el del piruvato que da alanina como el oxalacetato que da aspartato. Las enzimas se denominan con el nombre de las dos sustancias, glutamato, oxalacetato, aminotransferasa, por ejemplo, que en el laboratorio clínico la vamos a llamar transaminasa glutámico oxalacética o TGO. Estas enzimas transaminasas son muy importantes en el laboratorio clínico. Así que cuando lleguen ahí, verán lo que significan esas transaminasas.
no solo puede haber una transaminación, puede haber también una transdesaminación. O sea, si el aceptor es el alfa-cetoglutarato, se puede transformar en glutamato. El aceptor del grupo amina es el alfa-cetoglutarato, se transforma en glutamato y el glutamato sufre la desaminación oxidativa. Atención, porque la desaminación oxidativa es, digamos, fundamentalmente reacción del ácido glutámico. Y finalmente, lo que tenemos es el transporte del grupo del amoníaco, digamos, en forma de glutamina. El ácido glutámico, ya vimos, se transforma en amida. Hay una amidación del ácido glutámico y esa glutamina puede circular para ir al hígado y en el hígado ceder el amoníaco para el ciclo de la urea, es decir, para la eliminación del amoníaco. Hace un rato, cuando dijimos cuáles eran las 4 cosas que teníamos que estudiar de estos compuestos nitrogenados, mencionamos las formas de excreción. Las formas de excreción dependen de qué clase de organismo se trata. Las plantas eliminan el amoníaco directamente a través de las raíces y queda en el suelo. Por supuesto que es muy soluble, así que puede ser arrastrado por el medio acuoso y allí puede sufrir todas las reacciones que sean necesarias por los microorganismos del suelo. Por otra parte, en los animales, lo que tenemos es el ciclo de la urea. La urea es un compuesto que es, estrictamente hablando, es una diamida del ácido carbónico. ¿Se acuerdan lo que es el ácido carbónico? El ácido carbónico proviene ¿de qué? De la disolución en agua del dióxido de carbono. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces, si en ese dióxido de carbono nosotros lo ponemos en agua, se van a formar, por supuesto, 2. ¿Cómo es el ácido carbónico? A ver. Carbono, oxígeno, ¿cuánto? 3, Fórmula. ¿Sí? A ver. oxígeno 3. Bien, hidrógeno 2. Eso significa que tenemos un oxígeno en forma de carbonilo, doble enlace con el carbono, y 2 oxígenos en forma de oxidrilos. ¿Es así? Ese es el ácido carbónico. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien, si se reemplaza cada uno de esos oxidrilos por un grupo amina,
vamos a tener una diamida del ácido carbónico. Y esa es la urea. Por supuesto que también puede haber una monoamida del ácido carbónico. Y eso se denomina ácido carbámico. Y ese ácido carbámico puede formar un anhídrido con el ácido fosfórico, porque todavía tiene un oxidrilo que puede ser utilizado para formar justamente reacción con el fosfato. Y eso se llama fosfato de carbamilo o carbamil fosfato. ¿Qué significa eso? Amoníaco más dióxido de carbono o directamente bicarbonato más el fosfato, se va a formar el carbamil fosfato. Y ese carbamil fosfato, la formación de ese carbamil fosfato, mediante la carbamil fosfato sintetasa, requiere, por supuesto, el fosfato de dónde viene, del ATP, requiere la presencia de ATP y es la reacción previa al comienzo del ciclo de la urea. ¿Tienen en pantalla el ciclo de la urea? Sí, profe. ¿Cómo Bien. se llamaba la enzima? Carbamil fosfato. Sintetasa. Gracias. Recuerden, sintetasa es porque tiene una ATP que se hidroliza y da energía. Si no, sería sintasa. Sintasa es cuando no está el ATP que se hidroliza. Sintetasa cuando participa la hidrólisis del ATP. Bien. Entonces, vamos al ciclo propiamente dicho. Esta reacción es previa al ciclo. El ciclo, como buen ciclo, tiene que comenzar con un compuesto y finalizar con el mismo compuesto. ¿Es así? Sí. Sí, profe. Bien. En el ciclo de Krebs habíamos dicho que el oxalacetato, que era la molécula que comenzaba y concluía el ciclo, lo llamábamos el carrier del ciclo. ¿Se acuerdan? Aquí también tenemos un carrier del ciclo. Y es un aminoácido que se llama ornitina. La ornitina tiene dos grupos amina y inicia la ornitina, inicia el ciclo tomando justamente el amoníaco que viene del carbamil fosfato. Ese grupo, entonces, carbono, oxígeno y grupo amina, se une al nitrógeno de la ornitina y eso se transforma entonces en un compuesto un poco más grande que se llama citrulina. Hasta ahí es nada más que una condensación. Después vamos a dar los nombres de las enzimas. A continuación, un nuevo participante viene de afuera, es el aspartato. ¿Y para qué? Porque hasta ahora dijimos que la urea era la diamida del ácido carbónico. Pero acá, ¿qué tenemos? Tenemos un grupo amina o amida, un carbonilo
y el resto es la molécula que inició el ciclo. O sea, no nos sirve para nada lo que acabamos de hacer. Necesitamos otro nitrógeno para poder formar la diamida del ácido carbónico. Porque si nosotros le sacamos un grupo amina a la molécula de la ornitina, o sea, en esa citrulina le sacamos, tenemos al final de la molécula, tenemos el grupo correspondiente a la urea, pero nos va a faltar para regenerar, nos va a faltar un nitrógeno para regenerar la ornitina. Por esa razón es necesario el aporte de un nuevo grupo nitrógeno-hidrógeno 2 que viene del aspartato. El aspartato es un aminoácido, también ácido aspartico, y allí directamente, sí, vamos a ver que se va a unir. Fíjense, ¿tienen las fórmulas ahí? Sí, profe. Bien. Si ustedes se fijan, van a tener un grupo amina unido a un carbono. Ese carbono unido al resto de la molécula larga. Y del otro lado, lo que está unido al aspartato, a través del grupo amina del aspartato, con doble enlace al carbono. Bien. ¿Qué hacemos con esta molécula que es enorme? Fíjense, tenemos un trozo que es proveniente del aspartato. Una molécula larga que es parecida a un succinato. Tiene 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. Y tenemos esa parte que corresponde a la urea. Bien. Lo primero que se va a separar es lo que proviene del aspartato. 4 carbonos, se va a formar un doble enlace y se va a separar fumarato. Ese fumarato se transforma en malato, malato-oxalacetato, y el oxalacetato, por transaminación, puede dar aspartato de vuelta, de manera que se puede reciclar esa molécula de fumarato. Y si no, puede ir al ciclo de Krebs. Recuerden que siempre se puede utilizar el ciclo de Krebs cuando no sabemos dónde mandar las moléculas. Bien. Lo que queda cuando se separa en los 4 carbonos del aspartato es la arginina. La arginina era un aminoácido básico, ¿se acuerdan? Que tenía un grupo terminal que se llamaba guanidilo o guanidino. ¿Se acuerdan que lo vimos en aminoácidos? Bien. Entonces, esa arginina ahora va a sufrir una hidrólisis, se va a separar el carbono con los 2 grupos amina. Por supuesto que ahí se va a producir, al producirse la hidrólisis, vamos a introducir agua. Estamos hablando de hidrólisis, por lo tanto, se necesita